Entonces, buenos días a todos. Como estaba diciendo, bienvenidos a esta última sesión de este Congreso de Bioética tan intenso que estamos viviendo. Iniciamos la mañana con este espacio dedicado a las comunicaciones orales que prometen ser tan inspiradoras como las de ayer, por lo menos las de esta sala, que son las que yo puedo hablar. Como luego no habrá tiempo de agradeceros, pues os agradezco de antemano a los 5 que estáis por aquí que vais a presentar vuestra participación en este congreso, vuestro tiempo y vuestro trabajo. A vosotros y, como sale en el programa, a los equipos que tenéis detrás. No sois solo los que presentáis aquí, sino todos. En el programa tenéis los nombres de todos los equipos que hay detrás de estas personas. La dinámica será la misma que la de ayer. Hay 5 comunicaciones orales, cada una va a contar con 10 minutos, 7 minutos iniciales de presentación y 3 minutos de preguntas, que esto se traduce en una pregunta y una respuesta. Así que al más rápido que levante la mano le daré la palabra. Os ruego agilidad en el cambio de mesa, vais a hablar desde el atril, tenéis el pasador y tenemos aquí a Dacio, como estos días, que nos pone las presentaciones de manera muy ágil. Y antes de comenzar, pues también expresar mi agradecimiento a cada uno de los presentes por estar aquí tan temprano esta mañana. Sé que después de la cena de ayer es difícil madrugar, abandonar el buffet de los que estéis en el NH, pero especialmente después de 2 días de congreso, esto es duro. Pues su presencia, su actitud de escucha activa son testimonio de su compromiso y pasión por la bioética. Así que, sin más preámbulos, pasamos a la primera comunicación, que lleva el título de Informar de un pronóstico limitado de vida a personas mayores residentes y sus familias. Buenos días a todas y a todos los que estáis aquí. He participado alguna vez ahí en la mesa con el Tribunal de lectura de comunicaciones y nunca había una sala tan completa como ahora, o sea que felicidades, parece ser que interesan mucho estas cosas y eso no deja de ser bueno. Bueno, vamos, como tenemos el tiempo tan limitado, esto no me vale, ¿no? Esto primero. Bueno, 23 segundos. 29, ¿ah, sí? Pues mire, entonces nada. Se lo descontaré. Vamos a ir rápido. El estudio de investigación se ha hecho en el Centro de Humanización de la Salud, en el Centro San Camilo de Tres Cantos, y está propiciado fundamentalmente dentro del Comité de Bioética de dicho centro, del cual soy yo un vocal jurídico, y por circunstancias de la vida la persona que lo iba a presentar no ha podido venir y lo hago yo, pero tengo que advertir que he colaborado de la manera más sabia que he podido, pero solamente en la parte jurídica. Entonces, lo demás, si me veis algún fallo, pues es simplemente de comunicación. Es un estudio que trata de ver un poco, de profundizar un poco en la información sobre el pronóstico limitado de vida, PLV, a personas mayores en la residencia. Un estudio que se hace teniendo en cuenta la reforma recogida en la Ley 8/21 de 2 de junio relativa a los cambios en el área civil y en el área procesal de la legislación relativa a la capacidad de las personas en su modo de capacidad de obrar. La reforma ha sido fundamental, importante, y tengo que repetir desde el área jurídica en la que yo estoy que no está siendo aplicada todavía correctamente ni a veces incorrectamente. Está en muchos casos ignorada y en otros casos pues aplicada parcialmente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. El tema se trataba de explorar en qué medida se informa del pronóstico limitado de vida a las personas mayores, a los residentes y a los mayores, a los residentes mayores y a sus familias, en uno o en otro sentido. Entre los derechos recogidos por la reforma de la ley anteriormente mencionada está el derecho que tiene cualquier persona a recibir la información directamente, que ya hablaba de ella la ley de 2002 de autonomía del paciente, referida también al ámbito sociosanitario y que se aplica exactamente en ese ámbito de manera rotunda y contundente. Ya hay sentencias en un sentido y en otro que lo plasman y que corroboran lo que estoy diciendo. Por lo tanto, vamos a ver, es un estudio retrospectivo que trata de analizar lo que ha pasado en las muertes ocurridas en el año 2021
2022 y 2023. En estos 2 años se han estudiado todas las características que hay alrededor de la muerte, entre otros factores, pues el historial de las personas fallecidas en los años que acabo de decir, con unas diferencias que ahí están marcadas, en una residencia en donde han muerto en estos 2 años 80 personas. Del total de esas 80, 68,8 eran mujeres y 31,2 eran varones, con edad media del fallecimiento de 90 años alrededor, 7 años arriba, 7 años abajo. Nos situamos, por lo tanto, en una edad bastante avanzada. Se ve que trabajan muy bien porque viven bastante las personas que están allí. Se analizó el estado cognitivo y funcional de las personas, la patología en el momento de acogida en la residencia y en el momento del fallecimiento, el tiempo de estancia en la residencia, el lugar de fallecimiento, referido a distintas áreas dentro de la residencia, la existencia de pactos de silencio o no pactos de silencio y conversaciones sobre el pronóstico limitado de vida en el residente y en su familia. También se ha analizado, aunque no consta aquí, lo que es un derecho ya recogido en la ley que he dicho anteriormente de información al paciente, y en la ley 8 también está de alguna manera tácitamente reconocido, de aquellas personas que no querían información. Entonces, las personas que no quieren información están recogidas más bien en el área de las personas que han sido informadas solamente la familia. Dicho esto, y con el tiempo que tenemos y con esos gráficos tan explicativos que han preparado, había deterioro cognitivo grave en el 51,3% y en el 59% de la muestra con dependencia total, después de haber aplicado el Bartel. Ahí se ve claramente pues, lo que es un índice ligero, lo que es leve, lo que es moderado. No voy a tardar más tiempo en eso y simplemente sí quería hacer un poco de hincapié en los resultados. Pacto de silencio hubo solamente en el 5% de los casos, 4 de los 80 analizados. Conversación sobre la PLV en el 28,7% de los residentes y con la familia el 82,5%. Se ve claramente que se tiene muy en cuenta, ahí está también la gráfica que lo explica, solo en un caso se habló con el residente y no con la familia. Es sorprendente también este dato. Daos cuenta que es un estudio retrospectivo. No estamos diciendo por aquí hay que ir, sino estamos diciendo por aquí se ha ido y habrá que tomar soluciones para ir de otra manera mejor. A mí no me parece que sea dentro de un buen trabajo, no me parece que sea la mejor manera de hablar solamente con un residente y no con la familia. En este sentido, entiendo, a pesar de que no lo he explicado bien, que deberían ser muchos más los casos en donde el residente es la única persona que interactúa con el médico, con el enfermero o con la persona en concreto. La familia, en este caso, según la ley, está en un segundo plano. Siempre la ponemos en el primero, pero está muy en el segundo plano. Y eso Un minuto, Antonio. ¿Un minuto? Sí. Bueno, pues me voy directamente a decir al final las cosas. Pues los residentes con menor autonomía cognitiva y funcional reciben menos información sobre el pronóstico limitado de vida a favor de sus familias. Se informa mucho más. Eso pasa en cualquier consulta, en cualquier historia, que bueno, puede estar bien si la demencia es avanzada, pero la Ley 8 nos dice claramente, y eso también es una conclusión
que subyace en todo el estudio, aunque no esté escrita ahí, que hay que hablar con el residente, porque la Ley 8/21 dice claramente que en la medida en que sea posible hay que comunicar e interactuar con el residente, en la medida en que sea posible y teniendo siempre en cuenta sus preferencias, sus intereses y sus principios. Y esto a veces, desde el ámbito jurídico, lo tengo que resaltar porque se nos olvida con relativa frecuencia. Es importante que la relación sea directamente con la persona que tenemos enfrente, el paciente en este caso, fundamentalmente. Y es importante también que tengamos en cuenta el factor ese que he dicho anteriormente, que existe, igual que existe el derecho a saber, existe el derecho a no saber. Y hay muchos que dicen, no quiero saber nada. No lo ponen, pero lo tienen dicho y tienen el mismo derecho para una cosa que para otra. Es un desafío ético y legal asegurar el derecho de las personas con deterioro cognitivo a estar informadas por su limitación de vida. Entonces, esto hay que tratarlo teniendo en cuenta también lo que actualmente está tan de moda, que es la atención integral centrada en la persona. Cada uno va a querer una cosa. Uno no nace a la carta, pero puede morirse a la carta dentro de un orden, porque los designios de Dios son inescrutables y a veces nos tienen preparada una terminación que no es la que nosotros queremos, pero dentro de eso, me tengo que callar ya, ¿no? Dentro de eso habría que tener en cuenta, vuelvo a repetir estos dos casos, que se deriva demasiada interacción con la familia, dejando algo de la capacidad, porque la ley esta dice que todos somos capaces, que no hay incapacitaciones, que no hay tutorías, y si esto es así, todos somos capaces, hay que interactuar más con el paciente y la familia sería el recambio. Y teniendo esto en cuenta y profundizando más, porque me imagino que habréis hecho ya jornadas y cursillos sobre la ley de referencia, pues lo dejo y pido excusas por los segundos que me he pasado, que no ha llegado ni a un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Como dije ayer, el que se come el tiempo de preguntas, quédense con la cara de Antonio y en el café le pueden preguntar lo que quieran. No, se ha comido el tiempo de preguntas, Antonio. Aquí somos implacables. Damos el paso a la segunda comunicación. Sube Nieves, mejor, dice Antonio. En el café es más distendido esto de las preguntas. Pues sube María Nieves Campos Sánchez, del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, y va a presentar una comunicación que lleva por título Estudio cualitativo, la repercusión en los cuidados de la formación en ética del personal técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Pues tienes la palabra. Dar las gracias, por supuesto, a la organización y, bueno, pues esto es mi trabajo Fit de Máster, es un resumen del trabajo del máster que he hecho este año en bioética y aprovecho también para dar las gracias a la Orden por haberme permitido hacer el máster y, por supuesto, a mi hospital. Y también a la doctora Almudena Arroyo, que ha sido mi tutora y que también, bueno, estaba aquí en el programa, ¿no? Estos días hemos estado hablando de formación, hemos estado hablando de ética, hemos estado hablando de hospitalidad, hemos estado hablando de inteligencia artificial, hemos estado hablando de muchas cosas y mismo Lourdes ahora decía, nosotros que estamos impregnados y que estamos involucrados en la bioética. Mi trabajo es esto, o sea, yo lo que quería era hacer un estudio de cómo mejorar la bioética en el hospital, porque yo decía que si yo hacía un máster y me lo había dado el hospital, tendría que redundar en beneficio del hospital. Y pensé que los enfermeros tenemos la suerte de una formación continuada, que los médicos tienen la suerte de tener una formación continuada constante, pero ¿y los TCAEs? Y los TCAEs son aquellas personas que están a pie de cama, que son los que cuidan, que son los que asean, que son los que hablan, son los primeros que hablan con el paciente. Y a veces les decimos que no hacen las cosas bien, que no saben hacer las cosas, que no cuidan, que no lavan, que no, ¿pero por qué? Le hemos dado esa base de decir, oye, se lava ayer cuando hablaban de la iatrogenia, la iatromimia, y yo decía, pues oye, le ha puesto dos palabras a lo que yo estaba intentando pensar, ¿no?
vamos a formar a nuestros auxiliares, vamos a formarlos en ética, que entiendan que su trabajo tiene unos valores, que entiendan que la autonomía también la tienen ellos, que en su manera, en su trabajo, que ofrecer, que el beneficio o la beneficencia también la utilizan, que la no maleficencia también deben no practicarla, que la justicia ellos también, pero ¿por qué? Hay que darles un fundamento a eso. Bueno, pues todo eso era de lo que se trataba mi trabajo. Y básicamente en lo que era, me basé en 3 puntos para el tema de los antecedentes y como adoro al profesor Torralba, porque tuve la suerte de trabajar con él en un comité de ética, pues me quedé con esta frase, ¿no? La atención de calidad constituye un reto fundamental, pero ello no depende únicamente de la capacitación técnica que tengamos los profesionales, sino también la competencia ética que debemos tener y convencernos de ello, saber que eso es lo que tenemos que hacer. En la justificación me estuve mirando el tema de la profesión de los TCAE, ¿no? Y hay un real decreto de cuál es su capacitación, su competencia, y evidentemente pues dice que tiene que tener esa capacidad humana, que tiene que tener esas competencias de trabajo profesional y tal. Y está muy bien, pero después te pones a analizar y en los estudios no hay nada específico sobre esta asignatura en ética y en bioética, con lo cual se queda un poco, sí, vale, tenemos que hacerlo, pero hay un vacío ahí donde no se explica nada, ¿vale? Y hay que pensar, como decía antes, sobre todo en el servicio de hospitalización, los TCAE superan en número a los enfermeros. Los enfermeros casi se cargan de sacar sangre, de la técnica, de no sé cuánto, pero el que está con el paciente mano a mano es el TCAE. ¿Cuáles eran los objetivos del estudio? Era, evidentemente, analizar el conocimiento sobre cuestiones éticas antes y después de una formación, describir los conocimientos previos a esta formación, los conocimientos después de la formación y analizar sus repercusiones. La metodología fue muy sencilla, es un estudio de investigación-acción mediante metodología cualitativa. Se hizo en el Hospital de San Juan de Dios de Sevilla, en el nuevo hospital, que por cierto soy la supervisora de hospitalización, o sea que lo tenía todo en bandeja, he de decirlo. Y bueno, pues lo hice con un grupo de TCAE que llevan relativamente poco en la casa, llevan escasamente 1 año porque todos llevamos relativamente poco en la casa, ¿vale? El que más lleva, pues lleva 2 años quitando a conselleres y a toda esta gente, ¿vale? Los criterios de inclusión eran pues, que fueran entre 21 y 60 años y que llevaran tiempo por lo menos de auxiliar. Y se hizo un análisis de datos por un vaciado de datos garantizando el proceso de categorización y se siguieron las fases descritas por Taylor y Bodan. Y yo hice 2 listados o 2 escalas de valorizaciones, uno antes de la formación y otro después de la formación. Participaron 11 profesionales, al menos con 1 año, y lo que sí me decían es que todos habían estudiado porque tuvimos una entrevista personal, después se hizo una formación y finalmente un grupo de discusión, que fueron las fases del estudio. Y fue muy interesante ver el desarrollo que ellos habían hecho durante este tiempo, o sea, del cambio desde la entrevista personal a este grupo de discusión. ¿Por qué? Porque había conocimientos que habían adquirido, les sonaba la ética, pero no sabían ponerla, no sabían definirla, no sabían lo que era, no sabían llevarla a la práctica, no sabían qué tenía que ver con sus cuidados. ¿Ya me estoy pasando? No, 1 minuto, Nieves. Vale. Y sobre todo sí que ellos sabían ética, sí, va muy relacionado con los cuidados, muy relacionado con los cuidados. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo engancho? ¿Vale? Que era casi lo más importante. Ellos hicieron, después de la formación, hicieron una guía, una pequeña guía que salió de ellos, de humanización del sector de hospitalización, ¿no? Y cómo debemos tratar a un paciente con cosas muy básicas. Pues cuando entramos en una habitación decirle buenos días, preguntarle si podemos abrir la persiana, todas estas cosas que se notaba que ellos habían interiorizado esta formación y sobre todo lo importante no era que la habían interiorizado, sino que la querían llevar a la práctica, porque para ellos el cambio radical fue de
tenemos que hacer unos cuidados, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿vale? Vamos a hacer unos cuidados por el bienestar del paciente, por la calidad del paciente, porque el paciente esté bien, para que podamos. En cuanto a las conclusiones, la formación en ética hace que los profesionales TCAE se interroguen sobre la manera de hacer su trabajo, que es muy importante. ¿Por qué hago esto? No voy como una máquina. Cambia el concepto de cuidar y pasa de tener que hacer unos cuidados a realizar unos cuidados por el bienestar de los pacientes, que era lo que les estaba comentando. La importancia de sentirse miembros de un equipo, ¿vale? Vamos a hablar todos sobre cuestiones éticas, sobre casos concretos de pacientes. ¿Qué te ha dicho a ti como auxiliar? ¿Qué me aportas tú como auxiliar? Sentirse miembro y sentirse importante. Y esta formación les hace tener en cuenta los valores de las personas, el interrogarse sobre cómo actuar de forma más correcta con los pacientes y valorar la autonomía de los pacientes sin dejar de cuidar con excelencia y sobre todo, sentirse muy orgullosos de que su trabajo es importante en el hospital. Y nada, este fue mi trabajo y estoy dentro de los tiempos, me he portado bien, ¿no? Vale, pues ya está. Nada, muchísimas gracias a todos. Te has portado tan bien que tienes un regalo, que es que en la conferencia de clausura viene el profesor Torralba. Sí, lo sé. Entonces, ese va a ser tu regalo. No sé si hay una pregunta rápida y si no, pasamos a la siguiente comunicación. Pues muchas gracias, Nieves. Gracias. ¿Cómo se te ha ocurrido que, bueno, antes casi de empezar ya estás evaluando cómo trabaja tu gente? Yo creo que ese tiene un gran valor el estudio. Gracias, muchas gracias, hermano. Porque la base es lo que decía al principio. A mí cuando me dan la posibilidad de... Bueno, he de decir que llevo 2 años en el hospital, pero yo he estado en un comité de ética anteriormente en otra empresa, donde el profesor Torralba era el presidente del comité, y he estado durante 11 años. Y para mí la ética y la bioética siempre ha sido algo muy, muy importante. Vamos, que me saca sangre y está ahí. Entonces, yo monté también unos equipos en la otra empresa y yo esto lo tenía como muy claro. O sea, si yo quiero que la gente trabaje como quiero que trabaje, tiene que ser a través de este camino, si no, no hay manera. Y la gente lo tiene que entender. Muy ¿Vale? bien, pues enhorabuena. Gracias. Pues pasamos a la tercera comunicación, doña María Rivas, que viene del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat y lleva por título Entre muros, la atención en salud mental y adicciones en los centros penitenciarios de Cataluña, presente y futuro. La organización, ¿no?, por dejar, ¿no?, que hagamos esta presentación un poco diferente, ¿no?, que es de la atención en salud mental entre muros, que en Cataluña está muy presente, en el resto de España aún no. Esperamos que también pueda, ¿no?, implementarse la atención a las personas con problemas de salud mental en el ámbito penitenciario, porque realmente, ¿no?, la prevalencia de trastorno mental en los centros penitenciarios es muy elevada, ¿no? Entre 2 y 5 veces superior que en la población general. Entre un 30 y un 60% de la población tiene algún tipo de trastorno más o menos grave y persistente en el tiempo. Los trastornos psicóticos son mucho más elevados que en la población general y la discapacidad intelectual también. 1 de cada 2 personas tiene algún problema en el consumo de tóxicos o antecedentes, o incluso está presente también en los centros penitenciarios. Esto es una realidad que tenemos que poder afrontar y hay programas específicos para poderlo trabajar. Y por otro lado, ¿no?, son personas donde los determinantes sociales, familiares y contextuales y las estrategias que tienen para poder afrontar, ¿no?, la difícil situación de la privación de libertad, sufriendo también un trastorno mental, es muy difícil. Por tanto, es imprescindible garantizar el derecho a la atención en salud mental en los centros penitenciarios en iguales condiciones que se da en la comunidad. En Cataluña, la transferencia, ¿no?, de las competencias en materia de justicia permitió que se pudieran crear convenios entre el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia para poder implementar una atención muy especializada. De hecho, hay unidades, ¿no?, y esto lo veremos, que son unidades de hospitalización con 70 camas, que tienen una unidad de agudos, de subagudos, para mujeres, para preventivos. Tenemos también
¿no? Una unidad con 80 camas en el centro penitenciario Brians II para personas que están cumpliendo medidas de seguridad, es decir, personas con un trastorno mental grave inimputables que cuando cometieron un delito no eran conscientes, ¿no?, de que estaban cometiendo algo en contra, ¿no?, de las personas. Y trabajamos con una atención muy coordinada con el sistema judicial, una atención muy especializada, con una atención centrada en la persona y con máxima intervención en la comunidad. Contamos, por tanto, con unas 150 camas dentro de los centros penitenciarios. También en el ámbito de justicia juvenil tenemos una unidad especializada para trabajar con adolescentes, ¿no?, que también han cometido delitos o conductas transgresoras y que presentan graves problemas de salud mental. Y también disponemos de programas ambulatorios de profesionales, equipos con psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales y enfermería que están trabajando en los módulos con las personas que presentan trastornos de menor gravedad. ¿Qué dificultades tenemos? Muchísimas en el entorno penitenciario. Es un entorno muy duro de trabajo. Por otro lado, las personas tienen problemas de salud mental, pero muchas están también creadas por las propias dificultades de convivencia en estos centros. No pueden elegir con quién están viviendo. Hay dificultades muy importantes. La adaptación al entorno es difícil. Hay mucha desesperanza y desesperación. De hecho, actualmente en Cataluña tenemos problemas importantes, ¿no?, con el suicidio en las prisiones. Es un tema que se está dando con mayor prevalencia y, por tanto, tenemos que mejorar la atención en este entorno. Además, son personas que presentan un triple estigma muchas veces: enfermo mental, delincuente, ¿no?, adicto. Y además, las mujeres son un colectivo especialmente vulnerable. Estamos dando también atención a una prisión de mujeres y, por ejemplo, estamos empezando un programa de atención perinatal en este entorno. Por otro lado, otras personas, ¿no?, muy vulnerables son las que presentan una discapacidad intelectual. Estamos llevando a cabo programas específicos para esta población, pero el entorno penitenciario también tiene unas limitaciones muy importantes. ¿Qué retos y dilemas éticos, ¿no?, tenemos en este entorno privado de libertad? Pues, por un lado, ¿cómo potenciamos la autonomía en un entorno donde las personas no pueden decidir libremente qué es lo que van a hacer? No pueden decidir, me voy a ir al gimnasio porque hoy tengo un mal día y eso me va a ayudar. No pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo promovemos las decisiones compartidas? ¿Cómo preguntamos cuando es un juez, ¿no?, quien indica el ingreso en una unidad de hospitalización psiquiátrica? En ese momento ni nos planteamos si el ingreso es voluntario o involuntario, algo que sí pasa en la comunidad. No se pregunta en los centros penitenciarios y, por tanto, tenemos que avanzar también en que sea la propia persona la que pueda decidir cuál es el tratamiento que quiere, con qué intensidad, y que pueda mejorar, ¿no?, toda su participación y el ejercicio de sus derechos. En los centros penitenciarios las personas presentan una indefensión aprendida. No reclaman, no se quejan. En el fondo, yo creo que ellos tampoco se perdonan, ¿no?, por el hecho delictivo que han cometido, y es algo que tenemos que trabajar con un especial cuidado: la resiliencia y la capacidad, ¿no?, de poder perdonar y que ellos mismos también se perdonen. Por tanto, tenemos que desestigmatizar, ¿no?, a las personas que han cometido delitos. Digo en general, porque también la comunidad tenemos, ¿no?, que poder incluir, ¿no?, a aquellas personas que ya han cumplido una pena y, por tanto, ya tienen un castigo por la conducta que han ejercido. E implementar la no maleficencia, es decir, el entorno penitenciario limita enormemente la recuperación y la rehabilitación de las personas que tienen un trastorno mental grave. Es muy limitante, ¿no?, el entorno, y no podemos trabajar como se hace en la comunidad. Tenemos que integrar de una manera responsable con y en la comunidad. Proyectos de futuro. Un minuto, María. Vamos a empezar unidades, ¿no?, para personas más vulnerables en los centros penitenciarios. De hecho, vamos a implementar hospitales de día. Este año vamos a empezar 2, uno destinado a mujeres y otro para personas más jóvenes. Estamos trabajando en programas coordinados con el Departamento de Justicia para mejorar, ¿no?, el bienestar emocional dentro de los propios módulos y los centros penitenciarios. Estamos diseñando una unidad de alta complejidad
clínica, social y familiar para adultos en el entorno comunitario, para aquellas personas que presienten, ¿no?, un riesgo bajo de reincidencia, que actualmente están todavía en los centros penitenciarios porque no tenemos plazas en el entorno comunitario y es una necesidad. En el País Vasco ya hay una de estas unidades y, por tanto, tenemos que avanzar en este sentido. Y estamos trabajando también muchísimo para hacer planes de formación coordinada con educación, con justicia, porque realmente debe aumentar, ¿no?, toda la intervención y el conocimiento y aumentar las capacidades de todos los profesionales que están trabajando con las personas que tienen problemas de salud mental. En fin, nos reunimos, empezamos, ¿no?, vamos permaneciendo juntos, pero trabajar juntos realmente es el éxito, y no solo dentro de los centros penitenciarios, sino también en la comunidad. Impecable. Tenemos una pregunta a Leis de Palma y hermano Juan Antonio al final. En todo este programa, ¿cuál es y si existe la intervención en el apartado de espiritualidad y si contáis con la intervención del SAER? Porque entiendo que es básico, no transversal, sino básico en este sentido. Contamos con la intervención del SAER. El hermano Ramón viene, no hay una atención muy cuidada y que realmente agradecen muchísimo las personas que están en el entorno penitenciario. Cuando una persona se encuentra, ¿no?, en una situación tan extrema, es cuando realmente puede conectar más con su espiritualidad y con el sentido de su vida, ¿no? Es un momento donde el tiempo se detiene, ¿no?, y donde se puede hacer una reflexión muy profunda. Y la atención espiritual y religiosa es imprescindible y la orden la potencia enormemente. Ya digo, el hermano Ramón viene muy a menudo allí. Gracias. Hermano Juan Antonio, ahí al fondo. Sí, es felicitar a la doctora y a su equipo. Sale del corazón, por lo menos a mí, por el trabajo que lleváis mucho tiempo. Y como familia hospitalaria es un orgullo saber que se está trabajando a estos niveles con lo que cuesta. Y decirte que, salvando algunos poquitos detalles, sería una radiografía perfecta la que has hecho también de las personas sin hogar. Sería casi calcado, al menos la experiencia que tenemos por aquí. Pero enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues enhorabuena. Y te has ajustado al tiempo, vamos, perfecta. Gracias. Pues pasamos a la cuarta comunicación. Francesc Palau. El título de la comunicación es La genética en el Comité de Ética Asistencial, y aquí tenéis 3 centros: Hospital Sant Jaume de Déu y Ciberes de Esplugues, el Hospital Sant Jaume de Esplugues y el Instituto Borja Bioético de Esplugues. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por el tiempo que nos das. No, yo no, a mí el que me han mandado. Bueno, muchísimas gracias a la tiempo no es organización por la invitación y la oportunidad de presentaros aquí. La idea de que en un comité de ética asistencial pues, se introdujera hace unos años los aspectos desde la genética, y los aspectos genéticos y hereditarios, sobre todo tienen que ser obviamente en gran medida hereditarios para que interesen desde el punto de vista de cuestiones éticas y de lo que es un comité de ética y la bioética clínica. Bien, la idea... Sí, le damos a la flecha. Vale. Bueno, nosotros no solo somos los que estamos aquí, sino obviamente todo el Comité de Ética Asistencial y todos los miembros que en este momento conformamos el comité. Y la idea es poner a las personas, esta es una imagen de la época de la COVID, con el genoma humano, la herencia, la genética, y aquí representado con los cromosomas en una célula en división, partiendo de esta idea de incorporar y analizar situaciones donde la cuestión genética es fundamental en el debate ético. Un poco para que veáis cómo está enmarcado la idea de que en el libro de casos que se publicó, creo que en 2022, por parte del comité, en las ediciones de San Juan de Dios, pues bueno, de aquí están los 4 áreas básicas que ayer comentó también en su presentación el doctor ahora no me sale, Archie Cambra, en su presentación, y ello incluye también la genética como una cuarta parte. La metodología es la de análisis de casos, no voy a entrar a fondo en ello. Los casos de genética que están publicados en el libro tienen estas 3 cuestiones fundamentales, son estos 3 casos, pero aparte de los casos de genética, que ahora hablaré un poco,
bueno, pues también elaboramos hace unos años un decálogo de cómo manejar la solicitud de pruebas genéticas en el Hospital Sant Joan de Déu, que como sabéis es un hospital materno-infantil, con un componente donde todo el proceso desde la vida fetal, la mujer obstétrica, hasta el niño recién nacido y el adolescente hasta los 18 años. Pero bueno, lo voy a hablar es de los casos. Y aquí tenéis una sistemática un poco de varios casos, de los 3 publicados y otros más, donde tenéis aquí el caso clínico con las premisas de las que se parte y los valores éticos a considerar. Tampoco voy a entrar muy a fondo en ellos, pero un poquito tocar las cuestiones. Por ejemplo, el primer caso, que ahora es uno de los que está publicado, es un menor sano, ¿no?, que tiene un hermano con una enfermedad y que se plantea el valor de que pueda hacerse un estudio genético en esa persona. Es una situación presintomática, si queréis que la llamemos de esta manera, como ocurre, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico presintomático de la enfermedad de Huntington en personas adultas, ¿no? El segundo sería un diagnóstico predictivo de una enfermedad del adulto en una menor. Concretamente era una menor de 13 años que tenía antecedentes de una abuela paterna con cáncer de mama y ovario, con una mutación en el gen BRCA1. El padre era portador de la variante. Los padres solicitaron que querían saber si su hija de 13 años podía tener o ser portadora de esta mutación y desarrollar en el futuro cáncer de mama. Eso se discutió, es un caso muy bonito, muy interesante. Bueno, pues aquí, por ejemplo, que se plantea la autonomía. ¿Qué sucedió en aquel momento? Bueno, pues se habló con los padres claramente de que no podíamos hacer en ese momento el estudio. Lo correcto era esperar a que ella fuera más mayor, que por su autonomía, pero al mismo tiempo un criterio de no maleficencia. ¿Qué ocurrió? Que con 17 años, por tanto ya podía sentir con claridad, pero además también con los padres participando, porque era menor de edad, ella lo solicitó directamente y se hizo todo el proceso de información, de asesoramiento genético, de la prueba genética y de la información posterior. El tercero es una situación clínica, enfermos o niños, 2 niños afectados de hemofilia, creo que era hemofilia A, con óvulos de una misma donante y planteaba también una serie de cuestiones. Una cuarta situación en el campo de la medicina preventiva es el cribado neonatal, que se está introduciendo en este momento, se está trabajando, hay proyectos a nivel mundial de incorporar el análisis genético como biomarcador para el cribado neonatal. Y nosotros tenemos un proyecto, Gen Natal, financiado por la Fundación Ramón Areces en el Hospital Sant Joan de Déu, en ese sentido, ¿no? Y el quinto, en el marco de lo que podría decirse asesoramiento genético, diagnóstico preconcepcional, que es el que voy a hablar, pues es el análisis genético de familiares sanos a partir de una información disponible. Y los criterios de valores éticos, beneficencia, autonomía, derecho a saber y no saber. Bien, este caso es clínicamente un chico de 16, 17 años con un problema de desarrollo psicomotor, dificultades del aprendizaje, un trastorno de la conducta importante y aparte tener una atrofia óptica dominante, una alteración genética que no tiene que ver con un problema de desarrollo, con un problema de discapacidad, de desarrollo del lenguaje o de trastorno de la conducta, pero globalmente es un cuadro sindrómico, unos rasgos faciales un poquito inespecíficos, pero ciertamente dismórficos, y en ese contexto se hizo una prueba genética. La prueba genética que se hizo es analizar en términos moleculares lo que llamamos un array, una manera vulgar de llamarlo, en donde vimos una pequeña, no se señala aquí, veis una pequeña alteración al final del cromosoma 3, es una deleción de material genético de casi 8 megabases, es decir, 8 millones de nucleótidos, aquí lo veis más agrandado y está en esta zona del cromosoma. Eso a nosotros, que lo confirmamos, aunque sea muy poquito, haciendo un cariotipo, que es la prueba clásica, lo que nos hizo sospechar es que podría haber un padre o una madre portador de una translocación genética cromosómica equilibrada, que no le condicionaba ningún problema clínico. Este es el cuadro así en general descrito ya con deleciones, con pérdida de material genético en esa parte distal del cromosoma 3, que no voy a entrar en ello a fondo, y el padre fue el que era portador de una translocación equilibrada, que la tenéis aquí indicada de esta manera, entre el cromosoma 3 y el cromosoma 8. Como el material genético no está perdido ni ganado, simplemente está en sitio desubicado, no condiciona enfermedad a priori, y de hecho el hombre no tenía ningún trastorno relacionado con esta cuestión. Un minuto, Frances. Entonces, el punto es que ese análisis condiciona que haya un riesgo de que otras personas de la familia, si existen esas personas, puedan ser portadoras de esta translocación y que haya una posibilidad de que alguna descendencia, sea niño o sea niña, de esas personas que pudieran ser portadoras, pues tuvieran el problema que se le planteó a este señor. Este señor, en
tenía este hijo, un aborto también que tuvo con su primera pareja, ahora tiene una niña de 5 años, y aquí tenemos 5 personas, hijos de 2 hermanos, que están en edad reproductiva. Y el planteamiento real, bueno, riesgos de menos del 25%, es este. El dilema que se plantea es desde el principio de beneficencia al principio de autonomía. El consentimiento que podamos tener por parte de él de poder contactar con la familia y cómo debemos proceder. El problema que se plantea desde el punto de vista de beneficencia es que, aunque él, y esa es la premisa de partida, no tiene ninguna relación con sus hermanos y no quería informar, nos dio permiso de que contactáramos y nos dio información de sus hermanos o de sus sobrinos. Había un consentimiento verbal, si era suficiente o no, y estaba además reflejado en la historia clínica, muy importante cuando el consentimiento es solo verbal, y a partir de ahí se decidió como una de las conclusiones, como recomendación en el Comité de Ética, que sí que podíamos contactar con la familia si así lo estimábamos conveniente por el principio de beneficencia. Aunque una disconformidad importante, que sería tal vez el dilema a tocar aquí, respecto a la autonomía. No la autonomía de este señor, ni de su hijo de 17 años, sino la autonomía de esas personas, sobre todo los sobrinos, de querer recibir esa información, el derecho a saber o no saber. Y aquí es donde se plantea la cuestión desde el punto de vista de este caso clínico genético, que nosotros, pues como los otros que he comentado y otros futuros que ahora, pues abordamos en el Comité de Ética Asistencial, y era un poquito llamar la atención de que eso es una realidad ya que va a ir increciendo en los hospitales, de niños, de adultos, en cualquier circunstancia, pueden ser en las circunstancias clínicas que os he comentado, o cualquier otra, y con ello pues evidentemente tendremos que abordarlo máxime. Ayer se habló de medicina personalizada, de nuevas tecnologías, genéticas, genómicas, y todo eso nos va a llevar a la necesidad de afrontarlo en los comités de ética, porque las cuestiones están ahí y no son fáciles a veces de resolver. Otras veces sí, pero no siempre. Y muchas gracias. ¿Estoy en tiempo? Pues tenemos 1 minuto y medio si hay una pregunta para Francesc y su equipo. Da para 2 como mínimo, no me vengas a mí con que una sola. Depende de la complejidad, porque este tema es complejo, es un gran reto. Pues nada, te dejan libre. Francesc, muchas gracias. Bien, pues pasamos a la última comunicación de este espacio de comunicaciones orales. Ella es doña Ana María Guijarro Pérez, del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, buenos días. Bueno, yo soy la última, intentaré ser breve para no aburriros. Vengo a hablaros un poco de lo que es el testamento vital y de la implantación de la cultura de decisiones anticipadas en la profesión sanitaria. Un poquito como introducción, seguramente todos lo conocemos, pero ¿qué es el testamento vital? Bueno, pues es el documento con aquellas decisiones que realiza una persona en situación de competencia y libremente, donde manifiesta una serie de instrucciones que quiere que se practiquen en el caso de que ya no pueda expresar su voluntad, cuando pierde esa competencia. ¿Para qué sirve? Bueno, pues deja por escrito aquellas actuaciones que queremos o no queremos que nos proporcionen en situaciones en que ya no podemos decidir por nosotros mismos. ¿Por qué hacerlo? Bueno, principalmente por mí mismo, por mi seguridad, por mi tranquilidad, pero también por mis familiares, para no cargarlos con algunas decisiones que no tienen por qué tomar o que no desean tomar. Y también para los profesionales, porque es una herramienta en su práctica y porque garantiza nuestros derechos y respecto a nuestra salud y a nuestros cuidados. Bueno, ¿cómo puedo hacer este documento y qué documentación necesito? Pues en Cataluña, hasta hace muy poquito, solo existían 2 opciones de realizar el testamento vital. Una era con 3 testigos, 2 de los cuales no podían tener vinculación familiar ni económico-patrimonial, y además era necesario un DNI que había que compulsar. Para compulsar únicamente existía la posibilidad de ir a una comisaría de policía. Este trámite, que parece así dicho fácil, a las personas les echaba para atrás. Buscar 3 testigos, ir a una comisaría, quedar un día, compulsar el DNI. Bueno, no era fácil. La otra opción más sencilla era hacer el testamento vital ante notario. Simplemente ir al notario, formalizar el documento con el DNI. Pero esto tenía y tiene un coste económico que no todas las personas están dispuestas a asumir, no pueden o no quieren. ¿Qué pasa este año? En 2024 en Cataluña entra en vigor una nueva modalidad de formalizar el documento, que es ante un profesional sanitario. Esto significa que cualquier ciudadano va con su documento a su médico de cabecera, a su médico especialista, a la enfermera referente del CAP, firma el documento y el trámite posterior de formalización de registro, tanto en el Registro de Voluntades Anticipadas de Cataluña como en el Central de España,
se realiza desde las unidades de atención al ciudadano del centro de atención primaria o del propio hospital, con lo cual esto aligera bastante el trámite. ¿Qué nos damos cuenta cuando entra en vigor esto? Bueno, vemos que en general, la población en general, y en particular muchos profesionales sanitarios, disponen de poca información sobre el testamento vital. En general, de poca información sobre temas alrededor de final de vida y concretamente sobre el testamento vital. En ocasiones sí que conocen un poco el proceso, pero desconocen el circuito interno dentro del centro para formalizarlo. Entonces, desde el área de atención a la ciudadanía del hospital, que yo coordino, conjunto con el apoyo del Comité de Ética Asistencial, se proponen una serie de acciones relacionadas con la información al profesional y la comunicación a la ciudadanía, con la finalidad de difundir el conocimiento entre los equipos e impulsar la redacción y el registro. Aquí tenéis las 3 áreas que participamos en el proyecto, como os digo, el área de atención al ciudadano, el Comité de Ética y un grupo de trabajo de final de vida. ¿Qué hicimos? Bueno, un poquito metodología. Aquí tenéis las acciones. Se elaboró un procedimiento y se difundió a través de los canales, se diseñó una infografía para los profesionales, se diseñó un tríptico para pacientes y ciudadanos con su participación, con la participación de pacientes, se localizaron focos Diana y se hicieron charlas y sesiones, se realizaron varias ediciones de un curso de bioética para residentes que incluía un apartado específico sobre el testamento vital. Y la última acción que hemos hecho recientemente es una jornada de información y realización del testamento vital para profesionales, que era un piloto cerrado a los integrantes del grupo final de vida, donde se ofrecía asesoramiento sobre el documento y la posibilidad de formalizarlo de forma inmediata. Esto fue un piloto que se realizó hace un mes y la intención es abrirlo al resto del hospital y al resto de sedes. El Hospital Clínico tiene 3 sedes en el territorio de Barcelona y la idea es poder difundirlo entre los diferentes profesionales. Bien, como resultados, en el 2023 se hicieron en el hospital 23 documentos de voluntades anticipadas, que es una cifra francamente baja. Con todas estas acciones, a fecha de hoy, se han hecho el doble, 43 documentos. A nivel de Cataluña os pongo una noticia aquí de abril de 2024, donde se dice que el número de registros de testamentos vitales en Cataluña se ha incrementado en un 70% de 2023 respecto a 2022. Esperamos que con la entrada en vigor de esta medida aún aumente un poquito más. Conclusiones. Bueno, es evidente que ha habido un aumento del número de testamentos vitales registrados, hay un mayor conocimiento entre el personal sanitario y, sobre todo, que para nosotros es importante, un aumento de la satisfacción del ciudadano, que ve que este trámite es mucho más ligero y que lo puede realizar de manera mucho más sencilla. Por contrapartida, áreas de mejora. Bueno, falta mucha información, mucha formación continuada y mucha difusión, porque todavía existe mucho desconocimiento en cuanto al circuito, en cuanto a la consulta del documento. Una vez ya la persona lo tiene hecho, el profesional no sabe dónde tiene que ir a buscarlo y a consultarlo, y esto nos preocupa y nos ocupa. Y también hay dudas frecuentes respecto a cuándo entra en vigor este documento, con lo cual creemos que este proyecto es de largo recorrido y que nos queda todavía un largo camino. Muchas gracias por vuestra atención. No me has dado ni el minuto, ¿no? No, es que no has llegado, estábamos en 5:37. Te sobraban ahí unos segundos. Gracias. Tiene la palabra hermano King. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta, a veces había también como un poco de... Bien, el micrófono. Muchas gracias por la presentación, porque me ha parecido un tema muy interesante y lo ha explicado muy bien. A veces había también un poco como de... No de desconfianza, sino de preocupación. Si yo hago este trámite en un CAP, pero un día me pasa algo y me llevan a un centro de urgencias, ¿hasta qué punto tengo garantías de que allí tengan información sobre mi documento vital? Es decir, ¿de qué manera se ha previsto que se puede garantizar que en cualquier dispositivo va a haber constancia de este tema? Es importante porque la ley dice que yo puedo tener un documento y no tengo por qué registrarlo. Puedo tenerlo en el cajón de casa. Esto no es una garantía, por eso se recomienda de manera bastante fehaciente el registro. El registro implica que en cualquier comunidad, eso sí que está centralizado, de las pocas cosas que tenemos centralizadas. En Cataluña hay un registro que inmediatamente lo eleva al registro central de España, que hay un registro estatal. Con lo cual, en teoría, cualquier profesional por cualquier comunidad, desde su sistema, independientemente del tipo de sistema que sea, puede consultar ese documento, independientemente de que sea en el centro, que se puede hacer también. Por eso se recomienda realmente el registro. Es importante ante una situación que... Y luego lo que decimos, la cultura del profesional de consultarlo, porque muchas veces es que ni se plantean que pueda existir ese documento.
Entonces, la cultura del ciudadano de decir tengo esto, lo tengo hecho, lo he verbalizado, y la del profesional de preguntar al paciente, a la familia, si eso existe y ir a consultarlo. Muy bien. Tenemos 2 preguntas más, Margarita y luego Jorge. Y con esto acabamos. Sí, gracias. Quería preguntar de los documentos de voluntades anticipadas que se han hecho desde que, bueno, Sí. este programa, ¿cuántos de estos documentos solicitan eutanasia o suicidio asistido? Porque también el formulario, es decir, el documento no tiene por qué ser este, pero a veces la manera de presentarlo condiciona un poco la respuesta. Sí. El modelo que ofrece el departamento y que se hizo conjuntamente con el Comité de Bioética de Cataluña, que no tiene por qué ser ese, pero es el que normalmente utiliza la ciudadanía, contempla un apartado de eutanasia. No sabría decirte, alguno hay, pero pocos, porque yo creo que a la gente esto le tiene más respeto. Entonces sí que hay algo, sí que hemos tenido, ahora no te lo puedo decir de memoria, estos 40, cuántos contemplan este caso. Te puedo decir que yo tengo el testamento vital hecho y lo tengo contemplado, pero no sabría decirte el porcentaje. También es una cosa relativamente nueva, entró en vigor la ley de la eutanasia hace 2 años, creo, y también hay desconocimiento sobre esto y mucho respeto, mucha prudencia. Pues Jorge, tienes la palabra. Sí, Y con eso... a nosotros nos ha pasado que es un elemento pacificador de personas, un centro de personas sin hogar. Desde el área de la atención espiritual, a muchas personas les pacifica esto. Y quería saber si hay algún protocolo que se le pregunta al paciente o si se le, a la hora de tomar la decisión, bueno, si se acompaña, no sé, saber un poco cómo se hacía. Gracias. Bueno, trabajo en un hospital muy grande, es un centro muy grande que estamos tratando de expandir este conocimiento. Hay unas áreas que son muy maduras, como áreas de oncología, neurología, neurodegenerativas, y lo que tratamos de hacer es esto, que sea como integrarlo, por ejemplo, en la consulta externa como una pregunta más ante un paciente. Usted quiere, hay que establecer como un discurso de confianza y hacer esta pregunta, pero como una cosa natural. Es algo que nos va a pasar a todos, desgraciadamente, todos tenemos un final y, bueno, no sé, a mí me genera tranquilidad el hecho de saber que puedo decidir en qué momento van a hacer alguna cosa o no, ¿no? Entonces, ya te digo, hay áreas que son muy maduras y lo tienen como muy integrado y otras que ni piensan en ello, ¿no? Yo entiendo que una consulta de un dermatólogo tal vez no es el entorno más adecuado, pero en un centro de atención primaria con un paciente de familia que se conocen, pues es un discurso que yo creo que hay que establecer. No sé si te he contestado, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Y finalizamos con un bizcocho, como dice Francis. Pues gracias a los 5 por vuestra valiosa contribución en este espacio del Congreso de las Comunicaciones, por vuestro conocimiento, por vuestra práctica tan variada en estos temas que han sido de lo más variados, que seguro que ha despertado en los participantes la reflexión sobre todos los desafíos éticos a los que nos enfrentamos.